No juegues con lo que no conoces. Parte 3. Llegó el viernes. La noche del jueves para el viernes, nadie la pasó bien. Todas escribimos nuestros sueños por el grupo de mensajería que teníamos. Todas vimos aquella silueta oscura, hecha como de vapor, con largas manos y dedos puntiagudos. Todas pudimos ver, por fin, la lista que Angélica mencionaba en sus sueños, con nuestros nombres. Lo único que cambiaba era el orden. Cada una veía primero su nombre en la lista. En nuestros sueños cada una era la protagonista, pero el ente de oscuridad era el mismo que nos acechaba a las 5. Sandra nos pidió mantener la calma, no sugestionarnos, no creer nada que no veamos con nuestros propios ojos. De no ser así, poco a poco nos iríamos debilitando mentalmente, y este ser de oscuridad iba ganando terreno sobre nosotras. Debíamos tener la mente prácticamente en blanco, saber que existe el más allá y el mundo de los muertos, pero no sugestionarse por pesadillas. Más temprano, nos vimos a las 5 en un punto que Sandra dijo que era fundamental pasar antes de cualquier cosa. Era un mercado especializado en esoterismo, limpias, lociones, amarres, etc. Brujería en general. Llegamos a un pequeño local donde estaba una señora sentada, y al llegar ahí, Sandra se inclinó a besarle la mano a la señora. Era ya una señora algo mayor, largo cabello trenzado, canas casi en su totalidad, esbelta, alta, callada. Nos recibió amablemente y nos dijo que pasáramos al interior del local, donde había un pequeño sillón, en un espacio de unos 2 por 2 metros, y una puerta. La señora abrió la puerta y nos pidió que pasáramos. Al otro lado de la puerta había una estatua, velas, imágenes, santuarios, altares, de todo. A Jesús, a los santos, al diablo, a los demonios, a la muerte, imágenes que jamás había visto en mi vida. Nos llenaron de miedo con tan solo verlas. Nos pidieron que nos sentáramos en el piso. En ese piso había una estrella de 5 picos, rodeada de un círculo y símbolos extraños. Al inicio todas desconfiamos, menos Sandra. Sandra, al ver que no estábamos del todo tranquilas de estar ahí, nos pidió que lo tomáramos con calma. Nos platicó que la señora era una de sus maestras en estas cosas de la magia, aparte de su tía. Esta señora ha sido la mejor maestra de magia negra y blanca que ha tenido. Nos pidió que confiáramos y así lo hicimos. Las 5 nos sentamos en cada una de las puntas de la estrella, dibujada en el piso. La señora puso 2 estatuas al centro. El primero era la figura del arcángel Gabriel y un demonio a sus pies. El arcángel sostenía una espada amenazando con acabar con el demonio. La otra era lo contrario, el demonio con la posición del arcángel Gabriel y una lanza en la mano, amenazando al arcángel que estaba en sus pies. La señora empezó a decir: no todo lo bueno es realmente bondad, ni todo lo malo es realmente maldad. La dualidad del universo, del día y la noche, el bien y el mal, el hombre y la mujer, es un delicado equilibrio que se debe mantener por siempre. Ningún ser en el mundo tiene la capacidad ni derecho de alterar el equilibrio. Al igual que el mundo de los muertos, es irrevocable el regreso. Para que haya vida, debe de haber muerte. Nos explicó que Sandra le había contado nuestra historia y lo que atrajimos aquel día era un espíritu malo, un ser de oscuridad que quería nuestros cuerpos y también nuestras vidas. No sabemos para qué. El portal había sido abierto
y debe cerrarse. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad para cerrarlo, pero sí para abrirlo. Necesitamos recurrir a deidades, tanto buenas como malas para este fin. Los mismos arcángeles en ocasiones son incapaces de derrotar a la oscuridad, y se requiere de los mismos demonios para llevarse a los suyos al infierno y no dejarlos salir nunca más. Nos pasó un papel con una oración en latín que nos hizo repetir 3 veces a cada una. Nos hizo una limpia con hierbas y nos hizo beber una mezcla de hierbas y raíces muy amargadas. Al final le dio a Sandra unos libros, velas, inciensos, crucifijos, una tabla ouija y una figura pequeña del diablo y la del arcángel Gabriel. Creo que es lo que íbamos a usar esa noche. Al salir de ahí, la sensación de todas había cambiado. Nos sentíamos fuertes, con vigor, con energía. No sé si sea el poder de la mente o realmente nos hizo algo esa señora, que todas nos sentíamos diferentes. En lo que llegaba la tarde, para regresar al estacionamiento, nuestra ya extinta escuela secundaria, decidimos distraer la mente un poco. Fuimos a dar un paseo por los parques. Caminamos juntas, algo que no hacíamos desde hace varios años. Todas reímos por primera vez juntas después de mucho tiempo. Al finalizar la comida, fuimos a aquel café, al que frecuentamos hace tantos años, recordando todo lo lindo de nuestra infancia y adolescencia, nuestra gran amistad, lo bueno, lo malo, todo. Al final los recuerdos son evidencias de que todo lo que viviste es real. Pedimos café americano, a diferencia de la adolescencia, que pedíamos bebidas dulces. Hoy no. Hoy solo era un café, negro, amargo, caliente y sin azúcar. Mientras bebíamos el café, platicamos de lo que haríamos en la noche, los pasos a seguir. Sandra tenía orquestado todo el plan y todas lo memorizamos. La hora, los momentos, el clímax. Mon se preguntó, ¿y si algo sale mal? Sandra dijo que eso no podía pasar. Si algo salía mal, iba a ser el fin. Íbamos a invocar fuerzas desconocidas, de poder imaginable, tanto buenas como malas, y si algo salía mal, las consecuencias iban a ser graves. Las 5 nos acabamos la taza del café, casi al mismo tiempo. Yo la terminé primero, y vi al fondo cómo los restos del grano del café formaban un cráneo, o eso era lo que yo percibía. Lo compartí con las chicas, y de inmediato Fátima dijo que en su taza también se formó esa figura. Después Angélica, luego Monse, y al final Sandra. Ella mencionó que era importante no sugestionarse. Cualquier cosa que viéramos ese día, seguramente era para crear miedo en nosotras y debilitarnos ante el ser de oscuridad. Llegó la noche y nos subimos las 5 a la camioneta de Angélica. Era hora de irle a dar fin a todo esto, de enfrentarnos contra quien nos había atormentado todo este tiempo. A las 8:30 de la noche, ya estábamos afuera del estacionamiento. En todas se sentía la ansiedad, el nervio, el miedo. Aunque Sandra dijo que no deberíamos de sentir miedo, era imposible no sentirlo. Dimos un último repaso a todo. Angélica mencionó que si alguien no quería entrar, estaba en todo su derecho a retirarse. Pero Sandra dijo que no, que nadie podía irse ya. Las 5 empezamos todo, y las 5 deberíamos de darle el final. De no ser así, esto no iba a funcionar. Infundidas de valor y miedo a la vez, llegamos con el velador, unos 15 minutos antes de las 9. Nos reconoció y nos indicó dónde podíamos dejar la camioneta. Nos explicó que solo podíamos usar el espacio que habíamos acordado, que era la antigua capilla en nuestra secundaria, o bueno, lo que quedaba de ella. Ahora era una bodega de estacionamiento, y el baño también podíamos usarlo. El baño de mujeres
al lado del baño de hombres, que hace mucho era el baño de niñas, y el baño de niños, donde murió aquel pequeño a solas, sin que nadie lo pudiera ayudar. Una vez cerrada la puerta del estacionamiento, ya no se abría, hasta las 6 a.m. del día siguiente, o claro, a menos de que existiera una emergencia. Todas estuvimos de acuerdo, y empezamos a bajar las cosas que íbamos a usar esa noche. Las velas, los libros, las imágenes, las cruces, todo. Para llegar a la bodega, que era la antigua capilla de nuestra secundaria, tuvimos que recorrer casi todas las instalaciones. La bodega estaba en el primer nivel. Subimos las escaleras. Casi nada había cambiado, como lo recuerdo. Como nos dijo el dueño, no se demolió nada ni se remodeló por los costos, así como estaba era funcional para un estacionamiento. Vimos los baños y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, a la vez que en mi mente todas esas paredes, ahora desgastadas, cobraban color y me hacían ver como si de nuevo tuviera 15 años y estuviera ahí parada, esperando las clases con mis amigas. Llegamos a la bodega. El velador nos abrió la puerta, prendió la luz y nos dejó las llaves por si las necesitábamos. Después de eso nos dijo: «Buenas noches, señoritas, que se diviertan». Algo irónico para el momento que estábamos a punto de enfrentar. Sandra nos dijo que por el momento lo ideal era solo hacer espacio acomodando las cajas y demás materiales que estaban en la bodega para tener un buen lugar donde pudiéramos sentarnos y hacer lo que tuviéramos que hacer más tarde. Así que movimos unas cuantas cajas, costales y tablas, de tal manera que dejamos un buen espacio para nosotras. Recordaba la capilla más grande, pero en realidad ahora que la volví a ver, medía aproximadamente de 6 por 6 metros y una altura de unos 4 metros. Lo único que dejaron era un Cristo muy grande, como de 1,80 metros de altura, que colgaba del techo, soportado por gruesos cables de acero y fijado a una pared. Ya desgastado, viejo, empolvado, se veía algo aterrador, debo admitirlo. Todo el piso estaba alfombrado y Sandra empezó a dibujar un círculo muy grande con sal. El círculo era del tamaño de casi toda la superficie, despejada. Nos dijo que pusiéramos un crucifijo en cada una de las 4 paredes. Nos dio clavos y un pequeño martillo para ponerlos. A su vez, en los extremos dentro del círculo, empezó a dibujar con tiza pequeños símbolos extraños. Nos dijo que eran runas wiccas y que nos servirían como protección a cada una. 5 símbolos que si los uníamos podíamos formar un pentágono o un pentagrama según lo que quisiéramos ver. Colocamos la tabla Ouija en el centro, cada una tomándola con la mano derecha, y entre las 5 la llevamos al suelo, al centro del círculo y los símbolos. Prendimos los inciensos y los colocamos en las esquinas, y Sandra nos dijo que por el momento era todo, que debíamos esperar a la medianoche para iniciar y llegar al clímax del ritual a las 3 de la madrugada, ya que era la hora en lo que todos los portales se abren. Eran como las 11 p.m. cuando terminamos los preparativos. No faltaba mucho para la medianoche. Nos sentamos dentro del círculo de sal, que era una protección, según nos había explicado Sandra. Ahí adentro, sentada cada una enfrente de esa pequeña runa que se había dibujado en la alfombra y dentro del círculo de sal. Empezamos a platicar de nuevo. Fátima empezó a decirnos lo mucho que nos quería, que nos había extrañado tanto, igual que Monse, y luego seguí yo, y así todas. Como si tuviéramos el presentimiento que después de esa noche ya no íbamos a estar juntas, nunca más, o algo así, como cuando te despides de alguien que ya jamás vas a volver a ver. Llevamos un termo bastante grande lleno de café para ayudarnos con la larga velada que íbamos a pasar.
Nos servimos un poco cada una. Angélica sacó de una mochila una pequeña botella de whisky y nos sirvió dentro del café a cada una. Lo bebimos mientras esperábamos la medianoche, entre pequeñas pláticas banales y risas nerviosas. Al saber que la hora se iba acercando, fue pasando el tiempo, los minutos. Eran las 11:50, lo recuerdo bien claro porque vi mi reloj, y en ese momento se escuchó que tocaron la puerta. 3 golpes firmes. Tocaron la puerta metálica que resguardaba el paso a la capilla. Todas escuchamos y nos quedamos viendo. Sandra nos dijo que no hiciéramos caso, que empezaban las manifestaciones. Nadie estaba en esa puerta, sin embargo los golpes persistían. Sandra se levantó y sacó una bolsa con 5 velas gruesas y grandes, 2 blancas, 2 rojas y una negra. Cada una tenía grabados nuestros nombres. Debíamos encenderlas y colocarlas junto a frente de cada una, sobre la runa. Mientras hacíamos eso, los golpes en la puerta fueron incrementando. Se hicieron continuos, como si alguien desde afuera quisiera tirarla. Las luces empezaron a parpadear, como queriéndose apagar. Nos empezamos a llenar de miedo. Mientras cada una iba encendiendo su vela, los golpes iban subiendo más y más, hasta que la última, Sandra, encendió su vela negra y los golpes pararon. El reloj marcaba las 12 de la noche. Nos pusimos de pie y empezamos a rezar un Ave María, tomadas de las manos y bajando la cabeza. Acto seguido, nos sentamos alrededor de la tabla Ouija, como hace 20 años lo hicimos, solo que en esta ocasión iba en serio. Monse inició el discurso, presentándose, diciendo su nombre y el por qué estaba allí. Soy Montserrat Salazar, y estoy aquí para cerrar el portal que abrí en el pasado. Así cada una pasamos diciendo lo mismo, con nuestros nombres. Nunca juegues solo, una de las reglas. Las 5 pusimos en el dedo índice sobre el triángulo de madera y empezamos la sesión. Fátima empezó las preguntas. ¿Eres el niño que murió en este terreno? No hubo respuesta. Angélica siguió. ¿Quieres a mi hija? El triángulo se movió y llegó al no. Muchas veces ves esto en películas de terror y crees que es imposible, pero cuando lo vives en carne propia, no sabes si reír o llorar o simplemente salir corriendo. En ese pequeño movimiento que hizo el triángulo, Fátima y Angélica quitaron el dedo del triángulo. Estaban aterradas y decían que ya querían irse. Entre Monse, Sandra y yo las abrazamos. Les explicamos lo importante que era continuar. No había marcha atrás. Si esa noche no lo terminábamos, jamás lo íbamos a hacer. Les dimos unos minutos para tranquilizarse. Y retomamos. Ahora era mi turno. ¿Nos quieres a nosotras? El triángulo se movió y llegó a la palabra sí. Extrañamente, esto no nos sorprendió a nadie. Creo que ya todas lo sabíamos de alguna manera, así que no mostramos ningún gesto de sorpresa ni de miedo. No preguntes por fechas o formas de morir. Monse ofreció una disculpa a manera de pregunta. ¿Me perdonas si pregunto sobre mi muerte? El triángulo se movió al sí y nos vino un pequeño rayo de esperanza a todas. Pero luego vino el turno de Sandra. ¿Qué quieres de nosotras? El triángulo empezó a dar movimientos bruscos y sin sentido. Dibujaba formas extrañas sin importancia. Cuando de pronto empezó a ir a las letras. Empezó con la letra M, siguió con la letra A, después la letra T, regresó a la letra A y finalizó en la R. En ese momento el triángulo de madera se empezó a calentar muchísimo, tanto así que las 5 quitamos el dedo de él, ya que nos quemaba.
y de inmediato empezó a prenderse en fuego, y las llamas salían de la superficie del triángulo, y después el fuego llegó a la ouija. Se sentía el fuego abrasador en la cara de las 5. Nos echamos para atrás como pudimos, y así como empezó, enseguida se apagó. De inmediato nos tomamos de las manos, haciendo un círculo para rezar otra vez un Ave María. El miedo era evidente en la cara de todas. Sandra sacó de una bolsa la estatua del arcángel y la puso al lado de la ouija. Y sacó también la pequeña estatua del diablo y la colocó al otro lado. Eran ya la 1:30 am y nos dimos un pequeño descanso. Tomamos más café, nos reconfortamos con palabras de ánimo entre las 5 y volvimos a tomar fuerza. Fue impactante la palabra que deletreó la ouija. El fuego, lo sucedido. Sin duda estábamos frente a algo maligno. Por ahí de las 2:15 am retomamos. Sandra sacó un libro, lo abrió y empezó a leer. Era latín. Cada una iba a leer un párrafo de invocación a las deidades oscuras, pidiendo su ayuda para llevarse lo que se había manifestado y lo que nos ha estado atormentando. Una por una pasamos al centro del círculo, con nuestras velas en la mano izquierda y el libro en la derecha, para leer el párrafo que nos tocaba. La última fui yo. Al finalizar debía dejar el libro sobre la tabla ouija y regresar al lugar de mi runa. Cuando terminé de decir la última palabra, la energía eléctrica se fue. Solo nos quedó la luz de nuestras velas, que si bien eran grandes, la luz que daban era insuficiente para iluminar aquel recinto. Regresé a mi posición y de inmediato se empezaron a escuchar golpes en la ventana, como si alguien quisiera romper los vitrales que había en aquella antigua capilla. La pálida luz de la luna, que apenas alumbraba un poco, se vio eclipsada por la oscuridad. La luz de la luna y del alumbrado público que dejaban entre los vitrales y que nos ayudaban a ver un poco más, además de las velas, se vio apagada por una oscuridad inexplicable. Todo se volvió penumbras. Solo teníamos la luz de nuestras velas. En medio del círculo de sal estaba la ouija, el libro y las estatuas. Se empezó a materializar una silueta. Era la misma silueta que habíamos visto todas en nuestros sueños, de aproximadamente 1 metro de altura, hecha como de vapor negro. La tenue luz de las velas no nos dejaban ver mucho, pero sí lo suficiente como para poder ver esas manos largas y dedos puntiagudos que todas habíamos visto ya antes. Flotaba, alzó sus brazos y empezó a señalar a cada una de nosotras con esas manos horribles. Una por una nos iba apuntando con esos asquerosos dedos puntiagudos. Se le formaba una especie de ojos. Era realmente puntos rojos, rojos como el carbón vivo. Una risa tenue, pero clara, empezó a escucharse. Una carcajada sombría, siniestra, profunda. Todas escuchamos eso. Estábamos llorando del profundo terror que sentíamos. Los golpes no paraban en las ventanas ni en las puertas. Sandra se secó las lágrimas y se armó de valor para acercarse al centro del círculo, donde estaba ese ser de oscuridad, manifestado como vapor negro. Intentó tomar el libro, pero no pudo. Salió rebotada, como si algo la golpeara, y quedó inconsciente unos minutos. Yo me acerqué de inmediato a verla y levantarla, pero estaba dormida, no respondía. La risa que escuchábamos se incrementó más, como si lo que había pasado le hubiera causado gracia y regocijo. Fátima tomó uno de los crucifijos que teníamos en las paredes y a manera de escudo lo puso frente a ella, tomándolo en sus manos, y empezó a avanzar hacia la manifestación espectral que teníamos enfrente, rezando el Ave María y el Padre Nuestro.
pero este ser se quedaba inmóvil. Parecía que no tenía ningún efecto en él. De pronto, los otros 3 crucifijos que habíamos clavado en las paredes se prendieron en fuego, así como la ouija. Las paredes se veían iluminadas por los crucifijos encendidos y mucho más por el Cristo gigante que había conservado. Empezaban a gritar para quedar invertidos. Una prueba clara que esto era una entidad malévola. Al quedar al revés, de cabeza o invertidos, como le quieran llamar, los crucifijos se apagaron. La entidad oscura se empezó a hacer más grande y esos ojos rojos brillantes nos empezaron a mirar a las 5. No sé en qué momento ni cómo, pero Monse recuperó el libro. Lo tenía ya en sus manos y lo abrió. Sandra había dejado el separador en el texto que debíamos leer. Monse empezó con la lectura. Esa parte final que debíamos leer era para pedirle al príncipe, el diablo, que viniera por sus demonios, que no los dejara salir y que se los llevara para siempre. Al terminar de leer el texto, Monse se desmayó. Cayó al piso con el libro entre sus manos. Solo quedamos Angélica, Fátima y yo. Justo cuando Monse se cayó al piso, un aire frío empezó a inundar toda la habitación. Incluso una ligera neblina se podía ver gracias a la tenue luz que las velas nos proporcionaban. La estatua del diablo empezó a temblar y a sacar vapor de ella, como si estuviera muy caliente. Una mano empezó a salir del techo, paredes y piso, extremidades de una piel negra y gris, oscura y pálida. Las manos salían, y salían por cientos de los diferentes lados de la habitación. Las sentía en mis pies, cómo me estaban tocando. Fátima gritó, porque ella también lo sintió. Angélica estaba llorando. Una mano la había atrapado su pie derecho, y de un segundo a otro, todas esas manos desaparecieron y se concentraron en el centro del círculo de sal. Las extremidades salían violentamente del piso, pero ahora buscaban a esa entidad oscura que estaba manifestada frente a nosotras. Lo tomaron de sus pies, o lo que debían ser sus pies, y lo empezaron a jalar hacia abajo, de donde las manos salían. Lo empezaron a llevar con ellas. Poco a poco, este ser de oscuridad iba siendo hundido por esas manos siniestras y oscuras del piso. Sus pies, sus piernas, su torso, sus brazos. Esas manos largas también fueron jaladas por las extremidades siniestras, mientras que en todo el lugar se escuchaban lamentos y alaridos horribles, como de sufrimiento y desesperación, hasta que llegaron a su cabeza. Parecía que la cabeza se resistía a irse o ser jalada, pero una mano, la más grande de todas, apareció del suelo. Era una mano realmente enorme, negra, con garras oscuras. Era como la mano de un hombre que midiera 20 metros de altura. La mano gigantesca salió desde el piso y sumergió la cabeza del ente sin mayor problema. La energía eléctrica súbitamente regresó. Los golpes pasaron, las risas siniestras se fueron y un viento muy fuerte sopló dentro de todo el recinto, apagando las velas y los recintos. Los crucifijos ya estaban en su posición normal. Sandra iba recuperando el conocimiento, al igual que Monse, que estaban siendo asistidas por Angélica para levantarse. Fátima nos veía todas llorando. Las 5 ya de pie nos abrazamos fuertemente. Angélica tomó otro libro, era la Biblia, y leyó versículos del Arcángel Gabriel. Al finalizar, pidió al Arcángel que nos cuide del mal que se había manifestado, que lo selle por la eternidad y que jamás lo deje salir. Y en el Apocalipsis, el Arcángel Gabriel, junto a Rafael,
Uriel y Miguel vendrán a la tierra para acabar con los demonios y con el diablo. Siempre despídete al terminar. Las 5 nos pusimos alrededor de la ouija. Así como nos presentamos, también nos despedimos. Sandra finalizó y cuando terminó sus palabras, oímos un "Gracias por ayudarme". Una voz infantil que venía de la puerta. Volteamos las 5 a la puerta y estaba abierta. Vimos a un niño con ropa algo antigua y desgastada, uniforme escolar para ser exactas. Su rostro ya era cadavérico, con claros signos de descomposición, descarnado. Se dejaba ver los huesos de su cráneo en ciertas partes. Con la mano hizo una señal como de saludo y desapareció frente a nuestros ojos. La puerta se cerró de golpe de inmediato. Eran las 3:45 de la madrugada. Me pareció que esto había durado toda la noche, pero tan solo fueron unos minutos. Unimos las manos, rezamos el Ave María una vez más y nos abrazamos. Entre las lágrimas las 5 estábamos abrazadas en el mismo lugar, donde inició todo hace 20 años, y apenas hoy lo habíamos terminado. Examinamos la ouija y los crucifijos para ver si el fuego había dejado algún rastro, pero no. Estaba como si nada hubiera pasado. El piso intacto, las paredes igual, como si ahí nadie nunca hubiera entrado. Hasta el viejo Cristo colgado del techo seguía empolvado, viejo y en su lugar intacto. La tranquilidad y el silencio abrumador se vieron irrumpidos por un golpe en la puerta. Era el velador. Pedía que le abriéramos. Abrimos la puerta y estaba con 2 policías. Eran las 4:15 de la madrugada. Nos dijo que los policías recibieron una llamada a la línea de emergencias de un niño. El niño decía que lo estaban acabando y dio la dirección del estacionamiento. También mencionó que al fondo se escuchaban risas de un hombre con una voz muy grave. Por lo mismo no lo tomaron con tanta seriedad, pero fueron ahí para ver qué pasaba. Examinaron todo. Les explicamos que solo habíamos rentado el lugar para pasar un momento entre amigas, aunque vieron todos los símbolos y las velas. Nos preguntaron que para qué era todo eso. Angélica respondió que éramos brujas y nos habíamos reunido para combatir hechizos. Los policías se vieron uno al otro, como incrédulos. Examinaron todo el lugar y no encontraron nada sospechoso. Revisaron nuestros teléfonos para descartar el número de la llamada. Ninguno coincidía con el número del cual lo recibieron, tampoco el del estacionamiento. Decidieron irse. Uno de los policías nos dijo: "No jueguen con lo que no conocen". Ya abiertas las puertas y finalizado todo, le pedimos al velador que nos dejara salir. Ya eran las 5 de la madrugada, no hubo problema. Guardamos nuestras cosas, las echamos en la camioneta de Angélica y nos largamos de ahí. Llegamos a un parque, nos sentamos en los juegos para niños y vimos el amanecer. Fue muy emocionante ver el sol esa mañana. Habíamos vencido las tinieblas, ayudamos al espíritu del niño y seguíamos juntas. En los primeros rayos del sol nos abrazamos nuevamente. Formábamos ese círculo de amigas, protector, invencible, ese que ni el mismo mal pudo vencer y que tal vez ni la muerte lo iba a poder separar. Lo habíamos logrado. Estábamos realmente agotadas. Angélica se ofreció a llevarnos a casa cada una. Ella iba camino al aeropuerto. Juramos vernos al menos una vez cada año. Pusimos esa fecha, la fecha maldita y a la vez bendita de cuando todo inició y todo terminó. Espero verlas el siguiente año. Son las mejores amigas que puedo tener en la vida. Sé que tal vez nadie va a creer esto, pero nos pasó. No pido que me crean. Cada persona tiene su relato
pasajes y vivencias, y cada uno sabe qué tan real los vivió. Y en nuestro caso, enfrentamos a fuerzas siniestras, demoníacas y oscuras. Salimos vivas y más juntas que nunca. Creo que la maldición se acabó. Solo me queda dar un consejo si sirve de algo, para quienes buscan aventuras del más allá de lo normal. Nunca jueguen con lo que no conocen. Yo ya aprendí la lección.